Hola, y ahora siguiendo con el tema de la evangelización, vamos a personalizar un poquito más el asunto y tocaremos un aspecto del cual nadie puede escabullirse. Esto es el testimonio cristiano. Cuando empezamos a estudiar este tema, las primeras imágenes que se nos vienen a la mente son Pedro, dándole testimonio a Cornelio de quién era Jesús, y esto lo podemos leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos. También viene a mi mente Pablo, quien aprovechó la oportunidad de contarle a los hombres de Atenas sobre el Dios desconocido y sobre Jesús. Recordemos que para los primeros cristianos era muy importante transmitir a otros el mensaje de salvación. Jesús había muerto por nuestros pecados, Él había resucitado y vencido a la muerte, había ascendido al cielo e iba a regresar. Era tan importante el poder comunicar este mensaje que utilizaron todos los medios que tenían a su alcance. Por ejemplo, la increíble red de caminos de los romanos que les permitía llegar a todas las ciudades de la red. También la apertura que tenían en la sinagoga, en el ágora de Atenas, para poder comunicar a la mayor cantidad de personas el mensaje. Querían que todos pudieran conocer las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, Pedro y Pablo no fueron los únicos que se embarcaron en esta tarea. Cada creyente usaba los medios que tenía a su alcance para poder transmitir el mensaje, ya sea a sus amigos, a sus vecinos, a sus familias, pues era imperativo el poder proclamar y contar este testimonio. Y hoy, cuando hablamos de testimonio, ¿de qué estamos hablando? ¿De una publicación en Facebook? ¿De mi foto de perfil? ¿De declararme evangélico a la hora de ser censados por el INEI? Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué significa exactamente dar un testimonio cristiano? ¿En qué consiste el testimonio cristiano? Pues bien, quiero invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a revisar Lucas capítulo 8, versículo 39. Así que por favor, abran sus Biblias y revisemos. Lucas capítulo 8, versículo 39. Creo que ya todos lo tienen. La palabra del Señor dice así: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lucas 8:39. Este texto corresponde a la historia del endemoniado gadareno. Es una historia que vamos a repasar posteriormente, pero tengamos en cuenta esto. Este hombre se encuentra con Jesús, es liberado de todos los demonios que aquejaban su vida, y posterior a ello, él regresa a su casa, a su ciudad, para poder contar qué era lo que Jesús había hecho por él. Entonces, seguimos con la misma pregunta. ¿En qué consiste? ¿Qué es el testimonio cristiano? Podemos definir testimonio cristiano como la manifestación contundente que ve el cristiano de su fe en Cristo y de la obra de transformación que el Señor ha efectuado en él desde su nuevo nacimiento. Repito, testimonio cristiano entonces es la manifestación contundente que ve el cristiano de su fe en Cristo y de la obra de transformación que el Señor ha efectuado en él. Ahora bien, ya hemos repasado el concepto de testimonio cristiano, pero queda algo pendiente. ¿Cómo cada uno de nosotros puede describir, elaborar, detallar su propio testimonio cristiano? Para ello, quiero que comencemos definiendo 4 elementos que tiene que tener este testimonio. Así que analicémoslo uno por uno. Primer elemento, lo que yo era. Es decir, dónde estaba,
qué había en mi mente y en mi corazón, qué hacía, cómo actuaba antes de tener un encuentro con Cristo. Segundo elemento, cómo llegué a Cristo, cómo fue ese momento en que me di cuenta que Cristo me hablaba a mí y me ofrecía su salvación. Tercer elemento, cómo me ha transformado, qué cambios operó en mí, cómo fue cambiando mi manera de pensar, de actuar, de sentir. Cuarto elemento, ¿qué significa Cristo para mí hoy? ¿Cómo es que Cristo gobierna hoy mi vida? ¿Cuánta gratitud y alabanza a Él hoy hay en mi vida? ¿Es realmente Cristo mi Señor? Ya conocemos los 4 elementos, así que vamos a hacer un pequeño ejercicio personal. Quiero que repasemos cada uno de estos elementos y los comparemos con nuestra experiencia personal, nuestro momento de conversión, nuestro momento de transformación. Quiero que analicemos cada punto con respecto a nuestras propias vidas. Tomémonos nuestro tiempo y hagamos este ejercicio. Recuerda, ¿quién eras tú antes de conocer al Señor? ¿Cómo eras? ¿Cómo actuabas? ¿Cómo pensabas? Segundo elemento, ¿cómo es que llegaste a los pies de Cristo? ¿Quién te lo presentó? ¿Fue a través de una prédica, una canción, el testimonio de alguien? El tercer elemento, ¿cómo te ha transformado? ¿Qué cambios ha operado en ti? ¿Qué cosas has dejado atrás? ¿Qué cosas has abrazado? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar? Y el cuarto elemento, ¿qué significa Cristo para ti hoy? ¿Qué razones tienes para alabarle, para adorarle? Bueno, este ejercicio puede parecer un poco dificultoso, pero no es un capricho personal. Es básicamente 4 elementos que están presentes cada vez que hablamos de testimonio cristiano, testimonio personal. Por eso ahora vamos a regresar otra vez a la historia del endemoniado gadareno y vamos a ver cómo esos 4 elementos están presentes en el relato bíblico. Y el relato bíblico nos lleva al Evangelio de Lucas capítulo 8, los versos del 27 al 39. Encontramos en el verso 27 el primer elemento. ¿Quién era este hombre? Era un hombre que tenía muchos demonios y vivía entre los sepulcros, no tenía ni vestido, estaba lejos de su casa. El segundo elemento. ¿Cómo es que llega Cristo? Esto lo encontramos en el verso 28. Dice que él vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, reconociendo que estaba en presencia del mismo Hijo de Dios. El tercer elemento lo encontramos en los versos del 30 al 32. En este momento es justamente cuando el Señor le ofrece la liberación de todos estos demonios, los cuales fueron a parar en un hato de puercos que estaban cerca del monte. Y el cuarto elemento lo encontramos en el verso 39, donde nos dice que el hombre regresa a su ciudad contando las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Ya hemos repasado la historia de este hombre, del endemoniado gadareno. Y luego de haberla estudiado, de haberla revisado, díganme, ¿creen realmente que el testimonio cristiano puede estar reducido a una publicación de una red social? ¿O puede reducirse a tu foto de perfil en Instagram o en Facebook? Ciertamente no es así. Ahora bien, si no es eso, si el testimonio es algo completamente diferente, muchos también pueden decir, ¿sabes qué? Es muy complicado. Y sí, es complicado. ¿Y sabes por qué? Porque como hemos visto en los elementos que componen el testimonio cristiano, hay uno en particular que no consiste en un acto de magia que se da de un día para otro. El proceso de transformación personal es eso, es un proceso. No se da muchas veces de la noche a la mañana. Va a requerir de cierta perseverancia de cada uno de nosotros.
En la medida que perseveremos en ello, es que nuestro testimonio va a ser mucho más consistente y es así que podemos proclamar a un Cristo vivo, no un Cristo del cual otros hablan, otros dicen, otros conocen, sino un Cristo personal que ha tratado directamente contigo y que te ha mostrado día a día que es tu Señor y es tu Salvador. Hasta aquí podemos afirmar que el testimonio cristiano entonces es el resultado de un proceso de transformación personal consistente. Es decir, nadie va a poder proclamar el señorío de Cristo en su vida sin antes haber pasado por este proceso personal. Muchas veces me he hecho la pregunta de cómo es que existen cristianos con un testimonio tan fuerte, tan poderoso, y existimos otros que nuestro testimonio se queda tan pequeño, solamente en el tema de que sí, conocí al Señor, me convertí, sentí como su amor me abrazó, y ahí terminó. Y esto es porque nos hemos quedado simplemente como bebés espirituales. Nos hemos quedado con nuestra mente del viejo hombre. Seguimos arrastrando pensamientos con los cuales el mundo nos educó, principios con los cuales el mundo se maneja, y no permitimos realmente que la palabra vaya transformando nuestras vidas. Pensemos, si mantenemos nuestra mente con la forma de pensar de nuestro viejo hombre, con las formas que nos enseñó el mundo, esas del ojo por ojo y diente por diente, eso de que mis sentimientos y mis emociones son los que más importan, o también eso de voy aquí o voy allá porque ahí van mis amigos. Entonces mi proceder se ceñirá a estos principios y no a las exigencias de la palabra de Dios. Todo ser humano, en su forma de actuar, de vivir, de tomar decisiones, va a depender de lo que está en su mente. Por eso es que el apóstol Pablo nos hace tanto hincapié en la renovación de nuestra mente por la verdad de la palabra. Así que quiero invitarles a que volvamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Efesios, en el capítulo 4, y vamos a repasar los versos del 22 al 24. Así que abran sus Biblias, Efesios 4, versos del 22 al 24. Si ya todos tenemos el pasaje, vamos a pasar a leerlo. Si no, podemos también observarlos en el siguiente slide. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, del 22 al 24. El nuevo nacimiento, ese encuentro tan especial que hemos tenido con nuestro Señor, no puede quedarse solamente como un lindo evento dentro de nuestra historia personal. Tiene que efectuarse un cambio, la renovación de nuestra mente, pues es la única forma de poder despojarnos del viejo hombre, de esas actitudes, de esas costumbres y esas formas de pensar equivocadas. Dios espera justamente, como dice el pasaje que acabamos de leer, que tengamos una vida justa y santa. Obviamente la justicia y la santidad no son parte o características del ser humano. Por ello, el Señor nos insta a poder alimentarnos de su palabra, de la verdad de su palabra, para que de esta forma nuestras mentes cambien, sean renovadas por esta palabra. Y si la mente cambia, las acciones cambian. Y entonces seguimos en el proceso de transformación que Jesucristo inició el día de nuestra conversión. Recordemos, un cristiano transformado, es decir, que ya ha dejado la leche espiritual y ha pasado a alimentarse de alimento sólido, será un cristiano consistente y tendrá un testimonio consistente. Ahora bien, tú me puedes decir,
pero ¿sabes qué? Es que en mi vida no pasa nada, o sea, yo no la veo, ¿no? No la veo, no pasa nada. Bueno, quiero entonces que revisemos Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 2. Así que volvamos a abrir nuestras Biblias y repasemos Romanos 12:2. Si no, también vamos a poder leer el verso en este video. No te conformes con este mundo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. A ver, ¿no entiendes por qué Dios hace o no hace tal o cual cosa en tu vida? ¿Piensas que no hay nada nuevo que contar porque simplemente Dios no aparece en ella? Es necesario, como dice Romanos, que podamos renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos pensar bajo los principios de Dios, para que podamos ver nuestros días desde la óptica de Dios. Y de esa forma vamos a poder darnos cuenta que Él está interviniendo en cada uno de nuestros días, en cada uno de los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestro círculo de amigos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Con esa nueva mente vas a poder ver a Dios presente en cada uno de esos espacios de tu vida. Entonces, tu testimonio será vivo, será renovado día a día, porque realmente vas a experimentar el señorío de Jesús en tu vida. Recordemos una vez más el encargo de la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De convertir personas o de hacer discípulos? El llamado del Señor es hacer discípulos, por lo cual el proceso de transformación no es un proceso solitario. Yo no soy una solitaria oruga esperando convertirme en mariposa. No, nada de eso. La transformación es un proceso en comunidad, en la comunidad del discipulado. Y es hacia ello, hacia donde va encaminado el nuevo esfuerzo. Pero más detalles sobre esto nos va a dar nuestro querido Eder. Así que conmigo es hasta aquí. Que tengan buenas tardes y nos vemos en algunos días. Bye bye.